Quiero compartirles algo que el Señor compartió en privado con sus discípulos. Públicamente compartió una verdad, pero es muy interesante. De hecho, compartió la verdad públicamente, pero esta verdad es tan preciosa para el que les dijo a sus discípulos: la razón por la que no la compartí con ellos abiertamente, sino en parábolas, es porque esta verdad es tan preciosa sobre el reino de los cielos, cómo funciona. No quiero que la gente que no la valora la reciba. Quiero que la gente que tiene hambre y cuyo corazón está conmigo, la reciba. Vamos a leer esta parábola. Y es la parábola de todas las parábolas. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas. Noten que es la primera vez que Jesús comenzó a hablar en parábolas en su ministerio. En el Evangelio de Mateo lo encuentras hablando claramente. Incluso en el Sermón del Monte habló claramente. Pero ahora él comienza a hablarles en parábola diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenían profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. ¡Wow! Mira esto de nuevo. Parte cayó en buena tierra, y la cosecha salió en estas medidas, algunas 100 veces. Ahora, ¿no queremos eso? ¿No queremos todos 100 veces más? ¿No queremos 60 veces? Amén. ¿No queremos 30 por una? Pero creo que también es una imagen de la secuencia. La consecuencia de tener la palabra de Dios cayendo en buena tierra. En primer lugar, experimentarás una cosecha 30 veces mayor, luego 60 veces, luego 100 veces. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto es tan vital, porque esta frase aparece más de una vez en este pasaje. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Ahora les dirá a sus discípulos por qué compartió con el público, con la multitud, en parábolas. El siguiente versículo dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió, les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Ahora, más adelante, responderemos esta pregunta: ¿qué significa al que tiene se dará más? En realidad, el sembrador y la tierra, los 4 tipos de tierra, es una imagen de nuestro corazón. 4 tipos de corazón, de los que Él está hablando. Y hay un corazón particular. Una actitud que en realidad recibe la abundante cosecha, un 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, y de ese voy a hablar ahora. Vamos a ver lo que Jesús dijo acerca de su parábola a sus discípulos, porque les dijo que a ellos les es dado saber. Versículo 18. Oigan pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ahí lo tienen. La escuchan, pero no la entienden. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, las personas que escuchan la palabra de Dios y no tienen corazón, no quieren entenderla o incluso pedir sabiduría a Dios o buscar al Señor para que les revele esa palabra. Dios dice que ellos son los que se convierten en presa del robo del enemigo. ¿Cierto? La Biblia dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es lo que dijo Jesús. Ahora, si el ladrón viene a robar, matar y destruir, noten la secuencia ahí. Él viene a robar primero. ¿Qué roba? Luego mata y luego destruye.
Él roba la palabra de Dios. Basado en esto, ¿por qué crees que el ladrón viene a robar? De todas las cosas que quiere robar, roba la palabra de Dios. ¿Pensaste que quería robar tu salud? ¿Robar tu relación con tu esposa, tu esposo, o tus hijos? No, no, no. Él lo sabe. Cuando te roba la palabra de Dios, te roba todas estas cosas. Porque estas cosas son una consecuencia, una cosecha de recibir la palabra de Dios en tu vida. Entonces, Él sabe que si saca la palabra de Dios de tu corazón, no tienes nada que reproducir en tu vida, porque el poder está en la semilla. Y la semilla aquí es la palabra de Dios, aleluya. El diablo viene a robar la palabra. Tiene tanto miedo de que recibas la palabra de Dios. Él tiene tanto miedo. Por eso su prioridad número 1 es venir y llevarte la palabra de tu corazón. Pero gracias a Dios, leemos en este versículo que a los que entienden, el diablo no pudo robarles, roba a los que no entienden. Luego viene el maligno y arrebata la palabra que está en su corazón. Busquemos entender la palabra de Dios, amén. El siguiente versículo continúa. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con gozo. Ellos escuchan la palabra de Dios o ellos escuchan la predicación y dicen, wow, esta es una buena predicación, me gusta, la disfruté, amén. Ellos gritarán amén y cosas por el estilo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, eso es un problema, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En otras palabras, el diablo tratará de sacar la palabra de Dios de tu corazón. Si no puede robártela porque la entiendes, lo siguiente que quiere hacer es todo lo que pueda para que surja algún problema o persecución. Noten, a causa de la palabra. Dice, a causa de la palabra. Él quiere la palabra. Él intenta quitar la palabra. Él intenta decir, esta palabra es mentira. No puedes creer esta palabra. Mira tu circunstancia. Hay problemas, hay persecución. Mantente firme. Amén. La Biblia dice que este hombre recibió la palabra y la recibió con gozo. Su reacción inmediata es alegría, pero no tiene raíz en sí. Entonces él aguanta por un tiempo. Pero cuando viene el problema, viene la persecución por la palabra de Dios. Él la suelta. Se da por vencido porque no tiene raíz. Y así, la palabra se vuelve infructuosa en su vida. Y la tercera categoría, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende. ¿Vieron? El que recibe semilla en buena tierra, buen corazón, el suelo es siempre el corazón aquí. Este la recibe, la escucha y la entiende. Este da verdaderamente fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lo que queremos ver es lo que hace que se tenga esta cosecha al 100 por uno en su vida. Es la misma palabra de Dios que entra en los 4 tipos de corazón o terreno. Es la misma semilla que entra. La semilla es la palabra de Dios. ¿Oyeron la palabra de Dios? Es como hablar de la audiencia en el tiempo de Jesús. Ellos estaban ahí, oyeron su predicación, pero hay 4 tipos de corazones. Y hay aquellos cuyos corazones son como en el camino. Estas son semillas sembradas al lado del camino. Noten que el lado del camino habla de personas que son marginales. Son personas que no están en el centro. En otras palabras, en realidad, son como los que escuchan la prédica en línea el domingo. La palabra de Dios se predica el domingo, pero es como si la sintonizan y luego se distraen haciendo otras cosas y podrían estar viendo sus teléfonos. Y es como si esperaran que la semilla cayera en el camino. Están oyendo, pero no están entendiendo. ¿Alguna vez han tenido esa experiencia donde su esposa les está hablando, oyen palabras, pero su mente está en otra cosa? Están pensando en golf o algo así, ¿cierto? Y luego ella dice, no me estás escuchando, y tú repites la última línea que dijo. Estás oyendo, pero no estás escuchando. Dios dice, y lo dijo más de una vez en este pasaje, el que tiene oídos para oír, oiga, dijo el Señor.
Y tu audición es vital. Necesitas oírlo primero. Pero entonces necesitas no estar al lado del camino, sino estar en el centro, recibiendo la palabra de Dios. Y luego otra cosa que dijo Jesús en esta parábola, mira, lo que dijo sobre la forma en que oyes. Lo que oyes y la forma en que oyes. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. De nuevo el énfasis. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, miren lo que oyen. El tema. Todos queremos oír la palabra de Dios porque la palabra de Dios es semilla incorruptible. La palabra de Dios es lo que nos regenera. La palabra de Dios es lo que resucitó a Jesús de entre los muertos. Aleluya. Amén. No queremos semillas corruptibles, palabras de hombres. Las palabras de los hombres pueden o no dar fruto, pero no la clase de fruto que la palabra de Dios producirá en tu vida. Ten cuidado con lo que oyes. Con la misma medida con que midas, serás medido. Y aún se añadirá a los que oyen. Escuchen esto. Esto es el recuento de Marcos. Por cierto, quiero que sepan que la parábola del sembrador y la semilla aparece en los evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas. No está en Juan, sino en los primeros 3 evangelios. Y en los 3 tienes diferentes informaciones del sembrador y la semilla. Y uno de ellos dice, cuidado con lo que oyes. Como aquí, Marcos dirá eso, pero Lucas dirá algo más. En otras palabras, Jesús dijo 2 cosas. Pero el énfasis de Marcos estaba en la primera, lo que escuchas. Y vean el énfasis de Lucas. Miren, pues, cómo oyen. Porque a todo el que tiene, se le dará más. Y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Ahora encontramos la pista de lo que compartimos hace rato. ¿Qué es eso de tener? Quien tiene, ¿tiene qué? A él se le dará más. Ahora lo vemos. Al que tiene esta actitud de oyente, corazón oyente, que quiere oír la revelación de la palabra, querer entender la palabra. Quien tiene este corazón, no solo dijo, presta atención a lo que oyes, al tema mismo, que es la palabra de Dios. Cuidado con lo que oyes, sino cómo lo oyes, cómo lo escuchas. Aleluya. Porque quien tiene este corazón oyente, esta actitud de querer escuchar la palabra de Dios, la Biblia dice más. Me gusta la palabra. Digan la palabra más. Se te dará más. Di, se me dará más. Amén. Luego dice, el que no tiene este corazón oyente, aun lo que piensa tener, aun lo que tiene, se le quitará. Y sabemos quién se lo quita. Le será quitado. Es muy importante que entendamos esto porque ambos son importantes. Cuidado con lo que escuchas y cómo lo escuchas. Es obvio que Jesús dijo estos 2 en una oración, y Marcos registró el primero y Lucas el segundo. Y Jesús dijo, cuidado con lo que oyes y cómo lo oyes. Volvamos a Marcos. Jesús dijo, miren lo que oyen y cómo lo oyen, con la medida que mides. Entonces, si usas una medida de 30%, prestas 30% de atención, 30% de enfoque, 30% de devoción a Él. Así se te medirá. ¿Adivina qué? ¿Cómo se te medirá? La misma medida que uses se usará para medirte. 30%, ¿qué obtienes a cambio? 30% de beneficio, 30% de virtud, 30% de revelación, 30% de sabiduría, 30% de cosecha. Cualquier verso en el que estés meditando, si es un verso sobre sanidad, recibirás sanidad, pero al 30%. Y lo está diciendo, no es porque sea la voluntad de Dios. Dice que es tu actitud. La misma medida que usas, si escuchas la palabra de Dios con un 100%, con la misma medida, estoy usando la medida del 100% de atención a la palabra de Dios. No te distraigas, amigo. Si puedes, todos los domingos, solo dale ese tiempo al Señor. Y no es asombroso cómo el diablo siempre tratará de decirte que te pongas al día con algo que no has hecho toda la semana. Podrías haberte puesto al día, pero no lo hiciste. No hiciste todas esas cosas. Y de repente, mientras estás escuchando la palabra de Dios, el diablo dirá, ¿sabes qué? No leíste este libro. No has leído aquel. ¿Qué tal esto? No contactaste a tu amigo. Oye, mira tu teléfono. Hay un mensaje que acaba de llegar. Es como si todo el infierno se desatara a veces, justo cuando estás a punto de recibir la palabra de Dios. La guerra, amigo, es meterse en la palabra de Dios. Hay tantas cosas que intentan impedir que escuches la palabra de Dios, porque el diablo tiene mucho miedo. Sí, amigo, tiene miedo de que recibas la palabra de Dios porque sabe que su influencia y su poder en esa área de tu vida se romperán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es mayor que él. ¡Aleluya!
Entonces, pon atención a lo que escuchas y cómo, tu actitud, qué tipo de medida estás usando. ¿Estás prestando 100% de atención? ¿O estás prestando 60% de atención? ¿O estás prestando un 30% de atención? Con la misma medida, se te medirá a ti. Es decir, le das atención al 100%, atención al 100%. Tendrás una cosecha al 100%. Obtendrás una cosecha completa, resultados completos, fruto completo. Aleluya. Y yo quiero eso. Y sé que muchos de ustedes también. Pero noten, con la misma medida que usan, tiene que ver con tu audición, cómo escuchas. Entonces, esto es de lo que habla. A quien tiene, se le dará más, pero el que no tiene este corazón para escuchar, aun lo que tiene, se le quitará. Entonces, Jesús compartió aquí otra parábola. Aquí, y dijo, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, y crece, sin que él sepa cómo. Me gusta esto. Él mismo no sabe cómo. Así que este hombre esparce semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día. En otras palabras, solo vive su vida normal. Y la semilla brota y crece. Él mismo no sabe cómo. Entonces el terreno que ya establecimos, Jesús mismo dijo que el terreno es nuestro corazón. En otras palabras, mientras escuchan la palabra de Dios, y amigos, hoy hay muchas maneras para escuchar la palabra de Dios. Mientras estudias la palabra de Dios, estás escuchando con tu oído interno. Estás escuchando e incluso leyendo. La fe viene por el oír. No es solo escuchar de forma audible desde afuera. Mientras lees, también recibes, pero hay muchos que reciben por el oído, literalmente desde afuera. Esta parábola aquí que Jesús comparte es acerca de un hombre que está oyendo y está hablando o leyendo la palabra de Dios. Y él está en contacto con la palabra de Dios, y la palabra ha caído en su corazón. Ahora, le está diciendo a este hombre, Dios le está diciendo que este hombre no necesita preocuparse por cómo crece la semilla. No sabe cómo. Todo lo que tiene que hacer es asegurarse de escuchar, asegurarse de que la oye, tener un buen corazón para escuchar, amén, oír para recibir, para comprender. Si tiene ese corazón, dice la Biblia, puede irse a dormir noche y día, solo vivir su vida normal. ¿Y sabes qué? La cosecha vendrá, la semilla brotará y crecerá. Él mismo no sabe cómo. Me gusta eso, porque muchas veces la gente dice, tienes que saber cómo funciona el proceso. Necesitamos tener inteligencia sobre estas cosas. Necesitamos participar con Dios. Necesitamos cooperar con Dios. Amigo, nuestra única cooperación es recibir la palabra. La palabra en sí hace el trabajo. ¿Sabes? Estaba leyendo otra cosa, y mi Biblia se abrió en este versículo particular en Levítico. Créanlo o no, Levítico, donde dice esto. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Esta es una de las leyes que tenían en aquel entonces, y una parte de cualquier cadáver. Ahora este cadáver es el que leímos en versos anteriores. Habla de lagarto gecko, habla de diferentes tipos de reptiles y animales que son cadáveres. Si sus cadáveres caen sobre cualquier semilla que ha de sembrarse, esa semilla permanece limpia. Ahora, este tipo de verso realmente me pone en marcha, ¿sabes? ¿Entiendes eso? Yo no lo entendía. Pero mientras meditaba en ello, Dios me abrió los ojos y empiezo a ver algo aquí. Dios está diciendo, de este versículo, Dios está diciendo que un cadáver es una imagen de corrupción y muerte. Si cae sobre alguna semilla que se ha de sembrar, esa semilla permanece limpia. Esto significa que la muerte y la corrupción no pueden sobrepasar esa vida de resurrección que está en esa semilla. ¡Aleluya! Que la vida es más grande que la corrupción y la muerte, que la vida se traga a la muerte. ¡Aleluya! Cuando tienes la palabra de Dios en tu vida, amén, la muerte no puede alcanzarte, la corrupción no puede apoderarse de ti, porque la semilla de la palabra de Dios en ti es mayor que ellos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Me estoy poniendo feliz. Cuando Dios me abrió esto, no te emocionas cuando lees la palabra de Dios y has leído cosas antes y las pasas por alto, pero de repente el Espíritu Santo te dice, alto, lee de nuevo. Y entonces Dios abre tus ojos y lo entiendo. Dios está mostrando que la vida es más grande, mucho más grande, superior a la muerte. La muerte no puede pararla. La muerte y la corrupción no pueden evitar que esa vida se reproduzca.
Esta semilla de siembra, aleluya, que es una imagen de la palabra de Dios, amén. Entonces, si estás luchando de alguna forma, en cualquier área, ya sea escasez en tu vida, necesitas pagar una factura que tiene mucho tiempo y no puedes hacerlo. Eso significa que hay un área de carencia con lo que has luchado, algunos síntomas en tu cuerpo, amigo. Pasa tiempo en la palabra, especialmente en la palabra perteneciente a estas áreas. Aleluya, satúrate de la palabra de Dios, empieza a oír sermones, predicaciones. Amén. Donde se comparte la palabra de Dios, exponte. Donde se parte el grano de trigo y se ve el germen por dentro, ves la revelación que se te está dando. Porque cuando la palabra de Dios caiga en tu corazón, manifestarás esa cosecha en tu vida. Y la forma en que la escuches, la medida que le des, es la medida que recibirás. ¡Aleluya! ¿No estás emocionado de recibir la palabra de Dios hoy? Alabado sea el Señor. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte.